Bien, ahora hablemos un poco de la validez de estructura. Y la validez de estructura es algo que sin estar alejado de la parte teórica es ciertamente más estadístico y más empírico. Entonces es más estadístico, más empírico, es menos cualitativo que la validez de contenido. Es ciertamente hacer estadístico más cuantitativo. Y definitivamente es central al momento de no solo de afinar instrumentos cuando se los construye, sino de validarlos o de confirmar que el instrumento está funcionando de igual manera en una población, digamos, la tuya, por ejemplo, tu población objetivo, está funcionando de la misma manera con tu población objetivo que con la población con la cual fue construido el instrumento. Cosas como esas son importantes y se trabajan esencialmente en el mundo de la validez de estructura. También se la conoce como validez de estructura interna o simplemente validez interna. Aquí se usan datos de aplicaciones de este instrumento para realizar conclusiones sobre su validez. Entonces, en este paso, en este tipo de evidencia de validez, no se usan criterios externos. Solo trabajas con los datos internos de la prueba. En otras palabras, con las mediciones que el instrumento te ofrece, con las puntuaciones que obtienes al aplicar el instrumento una y otra vez con diferentes personas. En su forma básica, se trata de mostrar evidencia de unidimensionalidad. Usualmente la versión más básica de una validez de estructura es saber si un instrumento mide un solo constructo. Y la versión más simple de un constructo es la versión unidimensional. Entonces, esto se suele verificar con herramientas estadísticas, en la forma más sencilla, con una matriz ítem-ítem o con una matriz ítem-resto. Y bueno, con un análisis factorial para empezar puede ser un exploratorio, ¿no? Usualmente es un análisis factorial exploratorio cuando se empieza. Pero bueno, ya hay otras herramientas más avanzadas que te ayudan a completar fotos más complejas o de estructuras más complejas. Pero obviamente no las vamos a conversar hoy porque es un curso introductorio. Pero sin embargo existen. Entonces ya sabemos que esto de la validez de estructura tiene que ver esencialmente con el análisis estadístico, de la unidimensionalidad, de la consistencia de la prueba y que te permita confirmar que efectivamente a nivel interno tiene sentido decir que este instrumento está midiendo una sola cosa. Y esa sola cosa es, al haber habido una validez de contenido anterior, esa sola cosa es el constructo que tú quieres medir. Y aquí hay una primera explicación de por qué estos niveles de evidencia de validez no pueden funcionar separados, aislados, porque unos dependen del otro en esta idea de validez global. Porque si yo no tengo una validez de contenido sólida, bien planteada, con los pasos anteriores, mi validez de estructura va a ser débil. Porque no importa que yo obtenga buenos indicadores estadísticos aquí, si no tengo la certeza de que esos indicadores estadísticos de esta validez de estructura tienen el sustento del paso anterior, que es menos cuantitativo, pero que es muy importante, que me acerca a la representatividad del dominio, que me permite saber y confiar que las preguntas que he hecho realmente se mueven en el dominio que se deben mover, en el dominio de ese constructo que yo quiero evaluar. Entonces, es un buen momento para explicar cómo estos tipos de evidencia de validez tienen que moverse juntos y no separados. Y para cerrar esta explicación, aprovecho de dar una recomendación. Y es que en más de una oportunidad he escuchado que la validez de contenido es suficiente, que ya no necesito otros tipos de validez para aplicar un instrumento, lo cual tampoco es cierto. Así como la validez de estructura necesita de la validez de contenido para completarse, la validez de contenido también necesita de la validez de estructura para completar la foto de validez. Entonces recuerden esto, no trabajan de maneras separadas, ergo no son suficientes de forma aislada. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, cuando hablamos de validez de estructura, mencionamos en algún momento homogeneidad, consistencia interna, ¿no? O dijimos validez interna, validez de estructura interna. Eso quiere decir que hay una conexión, ciertamente, entre la validez de estructura y la consistencia interna de la cual habíamos hablado en confiabilidad. Hay cierta conexión. No son exactamente lo mismo, pero ciertamente están conectadas. Entonces, en este ejemplo les muestro un poco de qué se trata esto. Aquí estamos obteniendo con este comando de stata, estamos obteniendo un resumen no solo del alfa de Kronberg,
sino de otro indicador interesante de consistencia interna que se llama la correlación ítem-resto. Estos números de acá, estos valores de acá vienen de analizar las respuestas a 5 ítems que pertenecen a un instrumento realizadas a estas personas, que en este caso son 20 personas. Entonces acá tengo los ítems, acá tengo obviamente las respuestas, acá están todas las respuestas, y estas son las personas, el identificador de las personas. Entonces cuando yo calculo un alfa de Kronberg con estos datos que están acá, voy a obtener un alfa de Kronberg general de 0.79, pero también voy a poder calcular esta correlación ítem-resto, que no es otra cosa más que la correlación que hay entre el ítem en cuestión, que en este caso es el ítem 1, y la sumatoria de los otros ítems que no lo incluyen, en este caso la suma del 2, 3, 4 y 5. Entonces la sumatoria de estos ítems con el ítem 1 correlaciona en 0.12, lo que es una correlación bastante baja. En cambio, la correlación ítem-resto de los demás ítems es notablemente mayor. Lo que me informa a mí que este ítem 1 en esta población en particular, a nivel global, a nivel nomotético, no está funcionando tan bien. No es tanto ese reflejo que yo esperaba, ¿no? Ese reflejo de la medición de una idea única, de un constructo único. Entonces, es por ello que no hablamos solo de que hay un problema de precisión, sino que en este caso en particular también habría un problema de validez, ¿no? Podría afectar la validez. De hecho, si yo sacara y retirara este ítem 1 y me quedara solo con 4 ítems, la confiabilidad aumentaría notablemente, ¿no? De 0.79 a 0.88. Otras cosas que suelo revisar cuando estoy explorando validez interna, validez de estructura, es la distribución de los ítems, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Qué media tienen, qué desviación estándar tienen, en función a qué rango están establecidos, si es que aparentemente podrían tener una distribución cercana a la normalidad o no, bueno, dependiendo del nivel de medida también, ¿no? Pero eso es una información importante, ¿no? Porque eso me va a permitir saber qué tipo de herramientas debo usar para analizar la validez de estructura. Otra matriz de correlaciones importantes es esta matriz de correlaciones, que ahora la estoy haciendo provisionalmente con una R de Pearson. Es la matriz ítem-ítem porque contrasta las correlaciones entre ítem, donde esta diagonal principal es la correlación entre un ítem consigo mismo, como ven acá. La correlación entre el ítem 1 y el 1 es 1, y así sucesivamente. Pero lo que se reporta aquí, en esta zona, son las correlaciones entre los ítems, ¿cierto? Por ejemplo, la correlación entre el ítem 1 y el 2 es claramente baja, es de 0.5, y de hecho este ítem 1 correlaciona abajo con todos sus demás ítems, con todos los demás ítems, por debajo de 0.3, mientras que los otros ítems entre ellos correlacionan siempre por encima de 0.5, lo que es un buen indicador. En general, cuando hablamos de una primera exploración de validez de estructura en un mundo ideal, estas correlaciones deberían moverse entre 0.3 y 0.8, ¿no? No ser ni muy bajas ni muy altas, ¿no? No muy bajas porque podrían no estar midiendo un mismo constructo, pero no deben ser demasiado altas porque si son muy altas, si son muy cercanas a 1, puede representar que los dos ítems en cuestión estén midiendo prácticamente lo mismo, es decir, no estén midiendo aspectos ligeramente diferenciados de algo, sino realmente prácticamente lo mismo, lo cual tampoco es favorable porque infla la confiabilidad. Entonces, me muevo en este análisis de validez de estructura y como se dan cuenta, hablo tanto de validez como de confiabilidad porque en este punto en particular hay bastante conexión. Bueno, igual de forma introductoria, no voy a entrar mucho en detalles sobre el análisis factorial, pero habiendo ya hecho las revisiones anteriores, puedo yo hacer una revisión más detallada de las características de la estructura, de la validez de estructura de la prueba, utilizando algún tipo de análisis factorial. Como dije, no voy a entrar en mayores detalles sobre la técnica, que es un curso aparte, pero esencialmente, si estoy queriendo trabajar con un instrumento unidimensional, probablemente voy a querer que el instrumento pueda
reflejar en un solo factor latente gran cantidad, o en un solo factor, gran cantidad de su variabilidad, de la variabilidad de todos los ítems. Entonces, la proporción de varianza explicada en este caso por un solo factor, por una sola dimensión, es de más del 60%. Y bueno, hay diferentes técnicas que podemos utilizar para poder saber si es que realmente la evidencia me dice que es un solo factor o es más de un factor. Pero idealmente, si estoy partiendo de una validez de contenido que me dice que estoy construyendo un instrumento unidimensional, idealmente yo debería llegar hasta el momento del análisis factorial con una conclusión de que en efecto los ítems que al final tengo, con los que me he quedado, realmente reflejan una sola dimensión a medir con el instrumento. Entonces, no lo he puesto en este ejemplo, como dije, no voy a profundizar mucho, que es un tema un poco largo, pero en este caso, si yo me quedara con los 5 ítems y tuviera una sola medida, esa única medida reflejaría a un único factor que resumiría el 60% de la variabilidad de todos estos ítems, ¿no? Que todos estos ítems tienen. Entonces, 60% probablemente no es el ideal, pero es un buen número, ¿no? Como para empezar a trabajar o a construir una prueba. Con toda seguridad, si reducimos o si eliminamos el ítem 1, como hemos visto en el slide anterior, podríamos mejorar este factor, ¿no? Y podremos hacerlo realmente, probablemente unidimensional. Pero eso ya es parte del proceso de ir mejorando un instrumento, ¿no? Y hay diferentes cosas a tener en cuenta, porque si yo retiro un ítem que ya ha sido validado previamente en el paso de validez de contenido y que me permite llegar a la suficiencia de la representatividad de dominio, entonces puedo tener problemas al quitarlo. Entonces la decisión de quitar, de remover ítems de un instrumento no debe hacerse exclusivamente con esta evidencia numérica. Debe también mantener conexión con las decisiones que se tomaron en el paso anterior de validez de contenido. Entonces recuerden siempre que, como ya hemos dicho, estos temas no son temas aislados, sino que están muy conectados y que debemos tenerlos siempre presente al momento de decidir, ¿no? Cuando se está construyendo un instrumento, cuando se lo está validando, cuando se lo está adaptando. Este es el tipo de cosas que se conversan en equipo, ¿no? Con el especialista en psicometría o con el estadístico, ¿no? En sentarse y empezar a tomar estas decisiones con cuidado para que el instrumento mantenga las propiedades ideales que ustedes están buscando en él. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de evidencia de validez que es súper importante y que también muchas veces pasa desapercibida, y es la validez de criterio. Y el tema de por qué es tan importante se puede reducir en lo siguiente. Yo puedo tener validez de contenido de la prueba como una fuente de validez desde la mirada de los jueces, desde la mirada de la población objetivo. Puedo haber corrido un piloto con el instrumento, con la prueba del instrumento, y haber confirmado que sus puntuaciones reflejan en efecto, son un reflejo real de la medición de un instrumento, de un constructo único. Esto también lo puedo haber obtenido. Pero sin embargo, eso podría no ser suficiente, sobre todo el segundo paso que es un paso empírico, pero es un paso empírico interno, o sea, lo único que hago en el segundo paso de validez de estructura es revisar la prueba por sus propiedades internas, pero no esa versión de la prueba que, aunque ya pasó por validez de contenido, esa versión de la prueba todavía no la cotejo a nivel empírico, o sea, a nivel nomotético, a nivel grupal, poblacional grande, con una muestra representativa. No la cotejo con algún otro indicador externo que me permita concluir que en efecto sigo midiendo, o sea, sí estoy midiendo lo que quiero medir. Entonces, esta validez de criterio trata de eso, trata de conectar mi evidencia de validez interna, o sea, de completar esa evidencia de validez interna con una evidencia de tipo externo, o sea, un indicador externo al instrumento que estoy validando, ¿no? Entonces, este criterio externo puede ser concurrente o puede ser predictivo. La validez concurrente, el instrumento y el criterio se aplican en forma simultánea,
como puede ser, por ejemplo, si estoy construyendo un instrumento de depresión, mi criterio externo concurrente puede ser un diagnóstico de depresión de un especialista, digamos, de un psiquiatra. Entonces el psiquiatra evalúa a la persona y saca su conclusión diagnóstica como especialista, y yo a la par, en paralelo, tengo mi instrumento aplicado. Entonces, mi instrumento tendrá validez concurrente en la medida en que las conclusiones del instrumento sean consistentes con las conclusiones del psiquiatra especialista evaluador. Es una forma de hacer validez de criterio por concurrente. La validez predictiva, en cambio, tiene diferencias temporales importantes porque el instrumento se aplica primero, pero el criterio aparece en el futuro. Por ejemplo, cuando se construye algún test o algún instrumento sobre liderazgo o sobre habilidades gerenciales, pues yo lo puedo aplicar hoy a un grupo de gerentes que entran a una compañía a trabajar, y mi criterio externo sea su desempeño después de un año como gerentes. Entonces, si dentro de esa evaluación de desempeño tengo los mismos constructos que estoy evaluando hoy como instrumento de liderazgo, de gerencia, entonces cotejo ese resultado que es externo y que no tiene nada que ver con el instrumento, porque es el desempeño del trabajo de estos gerentes evaluados al principio del año. Cotejo esos resultados con los resultados de mi instrumento y ya tengo una idea de validez. Si hay consistencia, es decir, si son coherentes ambas mediciones, entonces yo tengo ahí una evidencia clara de que estoy midiendo lo que quiero medir, de que mi instrumento realmente está conectado con la medición de ese desempeño, de ese liderazgo, ¿no?, que se da después, ¿no?, que hay coherencia. Esa es la validez predictiva, ¿no?, en términos simples, ¿no? Y lo que se hace en la práctica es evaluar la asociación entre el instrumento y el criterio, la cual habitualmente, como ya he explicado en los ejemplos, se espera que sea positiva. Ok, ese es un ejemplo práctico y también súper sencillo para lo que podría ser una validez de criterio por concurrencia, ¿no?, donde yo tengo un instrumento válido ya, que ya tiene validez comprobada, y uno con validez a comprobar, ¿no? Entonces, lo que tengo yo acá en la base de datos, un instrumento válido y uno validar, con escalas diferentes, porque son instrumentos diferentes. Acá son los individuos que responden a ambos instrumentos. El instrumento a validar es obviamente lo importante para mí ahora, y este instrumento ya validado es lo que va a funcionar ahora como un criterio externo concurrente. Y lo que hago yo en este ejercicio muy sencillo es simplemente hacer una correlación entre estas dos medidas para verificar en qué grado hay esa validez de criterio, ¿no?, en qué grado está o no consistente, ¿no? Entonces, en este caso, el índice que me reporta es de 0.5, que es una correlación más bien de tipo moderado. Y bueno, el decir que este número es bueno o no depende mucho de qué tan semejante es lo que mide el test validado o el instrumento ya validado versus el instrumento que estoy validando, ¿no? Esa conclusión ya depende mucho de lo que se está midiendo, ¿no? Que si fuera el caso de que mi instrumento mide depresión y el instrumento ya validado midiera felicidad, por ejemplo, que son constructos claramente opuestos, inversos, entonces la correlación que yo vería acá no sería positiva como esta, sino yo debería estar viendo una correlación negativa. Como les digo, si es que fuera el caso de que los instrumentos estuvieran midiendo constructos opuestos. Entonces, me puedo mover en esos escenarios. Hay diferentes situaciones y que se revisan con cierto detalle, pero lo importante es que este tema de la validez de criterio gira en torno a la evidencia empírica y externa al instrumento que estoy validando. En este ejemplo también práctico estoy tratando de mostrarles qué pasaría si estuviéramos contrastando un instrumento o validando un instrumento de síntomas depresivos con un diagnóstico de un profesional, ¿no?, de la psiquiatría. Entonces, acá podemos ver un diagrama de dispersión donde figura los puntajes obtenidos en el instrumento que estoy validando para aquellos que fueron diagnosticados con no depresión, o sea, que no tienen depresión, y los puntajes de aquellos que fueron diagnosticados por el especialista como depresivos, o como personas que tienen depresión. Y acá está la escala de mi test, del instrumento que estoy tratando de validar. Entonces, como ustedes ven acá, hay una clara distribución, ¿no?,
donde aquellos que no tienen depresión presentan puntajes menores en el instrumento que estoy tratando de validar y aquellos que sí la tienen presentan puntajes mayores. Entonces a esta fotografía descriptiva le puedo agregar algún tipo de prueba como para confirmar si efectivamente esto está ocurriendo de una forma sistemática. Y como puedo ver acá, si hay una evidencia, bueno, no tan fuerte, o probablemente por el tamaño de muestra, pero una evidencia de que hay una diferencia ciertamente, y que esa diferencia es consistente con lo que estoy tratando de hacer con este instrumento. Es decir, que el instrumento, a la medida que presenta puntajes mayores, hace un mayor reconocimiento, acercamiento hacia aquellos que tienen depresión. Y en la medida en que los puntajes son menores, bueno, las personas tienen menos riesgo de estar sufriendo una depresión. Entonces, como ven acá, esta validez de criterio externo es importante, porque como ya hemos dicho, no solo importa revisar el instrumento a nivel interno, sino lo que es súper importante es poder confirmarlo con evidencia externa, ¿no? Poder contrastarlo con esta evidencia para concluir validez. Bueno, y para el mismo ejemplo, les estoy trayendo otro tipo de análisis que ciertamente es raro en psicometría, no forma parte del cuerpo regular de instrumentos, de herramientas que se usan en psicometría, pero es muy frecuente en epidemiología. Y trata sobre, pero la idea de fondo es la misma, que es tratar de contrastar mi instrumento con algún tipo de gold standard, ¿no? O sea, un tipo de referencia sobre la cual yo tengo una confianza, ¿no? Una confianza muy fuerte. Entonces, como ustedes saben, eso es un análisis de curvas ROC que pueden desarrollar igual en la mayoría de los software comerciales. Y este cálculo en particular, que es el área bajo la curva, es de 0.91, lo que significa realmente que hay mucha proximidad entre las puntuaciones que yo tengo con mi instrumento, con el instrumento que estoy validando, y el criterio externo, ¿no? Que es en este caso mi gold standard, que es la conclusión del psiquiatra respecto al diagnóstico de depresión. Entonces, esta es otra forma alterna de poder trabajarlo. Como les digo, es en psicometría o en publicaciones psicométricas va a ser muy raro que lo vean, pero en epidemiología, ¿no? Y en ciencias médicas en general es posible que lo vean y con toda seguridad les van a entender muy bien lo que quieren hacer, ¿no? Al momento de trabajar validez de criterio como esta. Bueno, y como dije al principio, ciertamente los tipos de validez o evidencia de validez son muchos. Hay bastante que hablar de esto. Es un curso bastante completo de validez, cuando se trabaja la validez, un curso largo. Acá estamos resumiendo probablemente lo más esencial, como es una introducción. No sería de otra manera. Vamos a hablar rápidamente de otros tres tipos más, solo para que tengan una referencia. La validez discriminante, que es la capacidad del instrumento para distinguir entre casos y no casos, sin medir necesariamente el evento que define el caso en forma directa, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de validez que se trabaja. La creciente, que tiene que ver con el uso de distintos instrumentos de forma combinada. Entonces, ya no hablo solo de un instrumento, sino hablo de una batería de instrumentos, de un grupo de instrumentos, para contrastar su validez frente al uso de solo un instrumento. Se supone que usar varios incrementa la validez de evaluación de constructos complejos, llámense constructos multidimensionales, por ejemplo. Y la validez lógica, que ha ido quedando atrás en el tiempo, realmente no está en desuso, que el instrumento se construye sobre un criterio lógico del autor o de un grupo específico de especialistas. Y usualmente para esto no hay una teoría sólida detrás del instrumento. Y menciono este tipo de validez porque, como acabo de decir, ya no es una práctica habitual. Existen todavía algunos instrumentos remanentes que han sido construidos con validez lógica, pero en realidad son muy escasos. Y la tendencia actual es siempre construir un instrumento con base en una teoría sólida y con base en una evidencia sólida. Y en ninguno de estos dos pilares la parte de lógica, de sentido común o de única experiencia de un autor o de un grupo específico de autores es suficiente para coberturarlo todo, ¿no? Entonces, usualmente hoy en la psicometría moderna hablamos de esto, ¿no? De un pilar
de tipo teórico claro y un pilar en la evidencia empírica que se revisa como ya hemos visto anteriormente, como base para construir y para determinar la validez de los instrumentos que voy a utilizar en mis estudios. Bueno, otros dos tipos de validez, ya para cerrar esta parte, la validez aparente, que es de cara a los usuarios, es evidente lo que el instrumento pretende medir, entonces también se habla de este tipo de validez, que, bueno, en nuestro caso, o en la descripción de esta introducción, lo hemos vinculado bastante a la parte de validez de contenido, ¿no? Que de hecho no está ajeno al cierre de la interacción con la población objetivo en la validez de contenido. Ese es probablemente el momento ideal para trabajar esta validez aparente. Y finalmente una validez conocida como validez de utilidad, cuya conceptualización es más reciente. El instrumento cubre un vacío existente y se proyecta como utilitario más allá de las manos del grupo que lo ha desarrollado. Y esto tiene implicancias importantes, no solo prácticas, sino también éticas, ¿no? O sea, lo que sucede es que es mucho más inteligente utilizar instrumentos que ya han sido desarrollados y validados o tratar de adaptarlos o de confirmar su validez en distintas poblaciones que iniciar de cero, ¿no? Y que empezar a construir un instrumento de la nada o un instrumento nuevo. Porque como se han dado cuenta, construir instrumentos no es un tema tan sencillo, no es algo tan fácil, tan breve de hacer, requiere de esfuerzo y trabajo y tiene mucho más sentido capitalizar ese trabajo, ¿no? Y aprovecharlo. Aparte que la proliferación innecesaria de diferentes instrumentos que miden lo mismo en algún momento puede volverse contraproducente, porque por ejemplo cuando se quieren hacer metaanálisis con evidencia de diferentes estudios, es mucho más sencillo si los metaanálisis mantienen un cuerpo similar de instrumentos de medición. Pero si los instrumentos varían demasiado y hay poca evidencia o no hay claridad sobre la equivalencia de estos instrumentos, cuando se quieren hacer comparaciones a nivel de metaanálisis, resulta más complicado, digamos, la integración. Entonces, esos son los elementos utilitarios que, como he dicho, son súper importantes hoy por hoy y que han hecho de esto de la validez de utilidad un tema interesante y un tema a discutir, ¿no? Y he dicho que es un tema ético también, porque no tiene mucho sentido someter a los participantes, a la gente, a procesos de validación de instrumentos, cuando ya existen instrumentos que pueden hacer lo mismo y a veces de una manera más eficiente. Entonces, no tiene sentido someter a participantes o a pacientes a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso también la validez de utilidad es importante en este contexto. Bueno, y regresamos a nuestro esquema inicial, ¿no? Bueno, después de esta exposición, comprendiendo más que la validez desde un punto de vista global no es solo un tipo de evidencia, sino más bien es la combinación y complementación de diferentes tipos de evidencia, como vimos la validez de contenido, la validez de estructura, la validez de criterio, y que trabajan de manera articulada, ¿no? Si bien es cierto, hay una secuencia, el proceso de validar un instrumento, una entra primero y las otras después, y pueden extenderse obviamente a otros tipos de validez. Todo funciona como un todo y la acumulación de esta evidencia es lo que respalda que en efecto el instrumento tiene validez global o también conocida como validez de constructo, ¿no? Al final de cuentas queremos medir un constructo y necesitamos estar seguros de que el instrumento mide ese constructo, ¿no? Entonces, es todo este conglomerado de evidencia articulada lo que me permite decir al final que el constructo en cuestión está siendo medido de manera efectiva. Bueno, y para tratar de resumir esta sesión de validez, vamos a responder brevemente algunas preguntas, o para afianzar el aprendizaje. En principio, una buena definición de validez, o bueno, la definición estándar de validez dice que la validez es aquello que me garantiza que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, pero si queremos completar esta definición, probablemente diríamos, esto se hace con base en la evidencia y en la teoría. Entonces, son estos dos pilares lo que me permite construir de manera sólida la validez de un instrumento, pero en especial, como dijimos al inicio, de las interpretaciones que le doy a los resultados de ese instrumento. Entonces, lo que valido
Son esas interpretaciones que finalmente van a formar parte de mis conclusiones, de mis resultados y mis conclusiones en el estudio de investigación que estoy realizando. Ahora, ¿qué cosa es la validez de contenido? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo se evalúa? Bueno, hemos visto que la validez de contenido tiene que ver con esta idea de representatividad de dominio, y esta representatividad de dominio se alcanza cuando los ítems tienen pertinencia, cuando son pertinentes, cuando son suficientes. Que para poder alcanzar esta propiedad de la validez de contenido tengo que hacer participar tanto a los jueces expertos como a la población objetivo con la que voy a trabajar. Y que después de todo ese proceso no solo logro la evaluación de la validez de contenido, sino logro alcanzar esa validez de contenido, que finalmente se puede resumir, si es que se considera necesario, en algún tipo de índice, ¿no? Sobre todo la parte de la validación por jueces, ¿no? ¿Qué cosa es la validez de estructura y cómo se evalúa? Bueno, recordamos que la validez de estructura tiene que ver con las propiedades internas de la prueba, que se trabaja a nivel de matrices de correlación ítem, ítem, resto, a nivel de análisis factorial. Bueno, es un inicio y que nos permite completar esa foto de la validez de contenido, pero ahora ya llevando el instrumento al campo y aplicándolo con una muestra representativa de los participantes de la población objetivo y con esos resultados poder mostrar, ¿no?, que hay una estructura interna clara y sólida y, bueno, si es el caso, unidimensional o multidimensional de lo que quiero medir. Esa es la manera en cómo se trabaja, ¿no? Con evidencia empírica y con análisis estadístico. ¿Qué es la validez de criterio y cómo se evalúa? Hemos visto que no es suficiente hablar de validez interna de la prueba, sino que es necesario también generar un lazo, un vínculo con validez externa, ¿no?, a la prueba. Igual, en el mundo de lo empírico, conecto mi instrumento con indicadores o criterios externos al instrumento, como puede ser la evaluación del psiquiatra, si es un instrumento de depresión, por ejemplo, ¿no? O como dijimos, hacia el futuro, si es un instrumento que evalúa capacidades gerenciales, liderazgo, cómo se desempeñó en un año, durante un año después de la evaluación, un gerente X. Entonces esa es la forma en cómo yo utilizo la validez de criterio. Y bueno, el día de hoy hemos hablado sobre la validez de constructo como una visión global, ¿no? Como una visión de poder revisar toda esta evidencia desde el lado de la teoría, confirmando las hipótesis de la teoría que avala el instrumento sobre la cual se ha construido el instrumento, con la evidencia, con los diferentes tipos de evidencia que yo puedo recolectar. Entonces la validez de constructo hoy tiene que ver más con esta imagen global de evidencia acumulada y se evalúa de esa manera, ¿no? Se evalúa con diferentes herramientas, en diferentes momentos, usualmente en diferentes estudios. Y es por eso que en algún momento de la exposición hemos dicho que la validez de constructo no se logra de una manera corta, de una manera breve, sencilla, sino que es producto de un trabajo largo, ¿no? Y a veces dado en diferentes momentos, en diferentes capítulos. Y es por eso que siempre recomiendo saber aprovechar los instrumentos que ya existen y que están bien construidos. Entonces, si ustedes tienen esos instrumentos al alcance y los pueden utilizar para sus estudios, mi recomendación es que lo hagan, porque habitualmente embarcarse en la tarea de hacer instrumentos nuevos es un desafío muy grande que usualmente requiere un tiempo exclusivo para el desarrollo de esa parte, de ese paso, de ese componente. Entonces, si quieren tener instrumentos sólidos, buenos, bien hechos, usualmente la recomendación es trabajar con aquellos que ya se han trabajado de forma suficiente, que se han construido con suficiente tiempo, dedicación y con un equipo, digamos, de especialistas, ¿no?, que lo han llevado de la mejor manera. Y esto me lleva a mis recomendaciones finales. El tema de la validez y la confiabilidad de instrumentos es amplio. Y esta ha sido solo una introducción, en realidad hay bastante más por conversar, bastante más por enseñar y aprender, ¿no?, sobre este tema. Si la especialidad de ustedes no es el desarrollo de instrumentos, no es la revisión de validez y confiabilidad, mi sugerencia es que trabajen con grupos multidisciplinarios, ¿no? O sea, que en alguno de sus proyectos integren a personas que sí tengan publicaciones en la elaboración, desarrollo, validación de instrumentos.
y que realmente los puedan ayudar a completar esta tarea, ¿no? Entonces, si sus estudios requieren de creación, adaptación, validación de instrumentos, entonces traten de buscar a esta gente. En estos grupos se debe contar con estos especialistas en validación si es que esa es parte de la tarea, ¿no? Y eso realmente marca diferencias importantes, ¿no? En mi experiencia yo lo he visto pasar, ¿no? O sea, que las personas adecuadas que tienen las habilidades, las destrezas ya desarrolladas, entren en un momento oportuno a integrar sus equipos de investigación, puede marcar una diferencia importante en la calidad del producto final que tienen al momento de investigar, ¿no? Y bueno, y en el caso de Perú, si quieren contactar con estas personas, no hay problema, pueden tratar de ubicarme, les estoy dando mis datos al final de esta presentación y yo los puedo contactar con los especialistas en psicometría que conozco y que les puedan ayudar un poco a ir desarrollando estas cosas, ¿no? Ya cuando estén en proyectos concretos. Bueno, finalmente quiero darles las gracias por atender a este curso. Aquí les estoy dejando mis correos electrónicos. Encantado de poder, como les dije antes, contactarles con gente en Perú para que puedan trabajar estos eventualmente, cuando y si lo necesitan, el componente de validación, adaptación o desarrollo de instrumentos. Y bueno, contento de haber podido compartir estos momentos con ustedes y bueno, y desearles mucha suerte y éxitos en sus proyectos de investigación. Muchas gracias.